Perfecto, bienvenidas a todas a esta super clase. La semana pasada, bueno, hace 2 semanas estábamos de vacaciones de 18eras. Así que retomamos las clases esta semana. Y este mes le dimos de lleno a las emociones, ¿sí o no? Y voy al tiro de partir de una. Partir de una. ¿Qué hablamos la semana anterior? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice de qué se trató la clase anterior? Chan, 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 ¿alguien se acuerda? Yo no tuve, Oh, Polechita. ¿Alguien se acuerda? Oh. Nadie, nadie. Me va a dar pena. era de perder la memoria, por eso no se acuerda. Era específicamente los aceites esenciales para la memoria. No, no, hablamos de la primera parte de las emociones, ¿ya? Entonces, es súper... Chiquillas, tengo un problema técnico aquí. Un segundo, ¿ya? Por favor, piensen en El qué hablamos. límite plástico y elástico. Chiquillas, lo siento, un problema doméstico, un problema de mamá que nadie podía ayudarme. Ya, entonces, les decía, em, hay un tema entonces que hablamos como la primera parte, ¿cierto? La Martita dijo, límite elástico y límite plástico. ¿De qué se trataba eso? De las emociones cuando cuando están desbordadas, no pueden volver como el plástico, pero también podemos con los aceititos hacerlas que vuelvan a su normalidad. Perfecto, gracias Martita. ¿Alguien respondió por aquí? Ah, ya, eso antes era del saludo, perdón. Ya, exactamente. Hablamos de las emociones, hablamos de lo que es una emoción, ¿ya? ¿Y qué es una emoción? Una emoción es una reacción de nuestro cuerpo, ¿ya? Y es una reacción frente a un estímulo. Este estímulo puede ser real o imaginario, ¿ya? Y en esta época, la mayoría de los estímulos son estímulos imaginarios, ¿ya? Entonces, nosotros en las emociones son naturales de nuestro cuerpo, ya esto es súper importante. Las emociones son normales. Que no nos guste sentirlas, que no sean agradables para nosotros muchas de ellas, eso es otra cosa. Pero generalmente las emociones lo que nos traen es un mensaje, ¿ya? También hablamos de cómo actuaban los aceites esenciales, que uno podía, al olerlos, ¿cierto? Esto genera un mensaje que llega al cerebro y además de eso, este mensaje produce un efecto y una reacción a lo largo de nuestro cuerpo, ¿ya? Y lo que dijo la Martita tenía que ver con cómo nuestro cuerpo era capaz de recuperarse después de una emoción, ¿ya? Entonces yo hablo del límite plástico y elástico, ya se los voy a explicar, porque nos permite a nosotros observar de manera consciente nuestras emociones para poder saber cuándo necesitamos pedir ayuda, ¿ya? Esto es súper importante. Entonces vamos a hablar hoy día ya de dos cosas que nos pasan, eh, que yo no considero como emociones propiamente tal, a lo mejor puedo estar en un error, pero son más como reacciones más allá de la emoción, ¿ya? Que son el estrés y la ansiedad, ¿ya? Ahora les voy a explicar por qué les estoy diciendo todo esto. Entonces, pero primero veamos cuál es el escenario. La prevalencia o la presencia de estrés este año, el 2025, hay un estudio que dice que el 35% de las personas se ha visto afectada, ¿cierto? Por el estrés en su vida diaria, ¿ya? Eso es muchísima gente.
Algo importante. Nosotros en esta clase creo que habemos puras mujeres. Somos las mujeres las más propensas a sufrir de estrés que los hombres, ¿ya? Y la mayor tasa de estrés en el mundo está en países con mayores ingresos, cuando en realidad se supone que cuando tenemos más dinero estamos más tranquilos. Se supone. Pero no es tan así, ¿ya? No es tan, o por lo menos esta información no nos muestra eso, ¿ya? Respecto a la ansiedad, hay un estudio del 2000, esto no es del 2025, perdón, chiquillas, esto es del 2023, pero dice que en el año 2023 alrededor de 301 millones de personas sufrían de ansiedad en esa época, ¿ya? Y también se notó que hubo un aumento entre los años 90 y 2020 aproximadamente, o sea, 30 años después, un aumento del 55% de los niveles de ansiedad en las personas. Eso también es muchísimo. El salto fue muy grande. Y por último, al igual que en el estrés, son las mujeres 1,6 veces más propensas a tener o sufrir ansiedad que los hombres, ¿ya? Entonces, estos datos para mí sientan una base de un problema que es serio, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que también hablamos de esto? La psiconeuroinmunología, que es la ciencia que explora, ¿cierto?, la mente, que tiene que ver con los pensamientos, emociones, creencias, y cómo esto influye en la salud a través de la interacción del sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda a entender, la psiconeuroinmunología nos ayuda a entender con mucho mayor claridad cómo se relacionan las enfermedades que la gente sufre normalmente, los síntomas externos, con la parte psicológica o la parte de nuestros pensamientos, ¿cierto? Y cómo afectan esto a nuestro cuerpo físico, ¿ya? Antes, por eso el tema de que hoy día la medicina tradicional trata solo síntomas, resulta que detrás de cada síntoma hay una causa y la medicina tradicional no se ha hecho cargo de eso. Ese es el gran problema de nuestra medicina tradicional. Y esta disciplina de la medicina se está haciendo cargo, entre comillas, y ha podido explicar algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación del estrés y las enfermedades? El estrés produce trastornos mentales y neurológicos, enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, ¿ya? Enfermedades autoinmunes, enfermedades inmunológicas, las que tienen que ver con infecciones, ¿verdad? Trastornos gastrointestinales, cáncer. Y me voy a detener aquí un poquito, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado historias o les ha pasado a alguna de ustedes que ha ido al médico por algún síntoma específico. Por ejemplo, dolores de cabeza, ¿ya? Cuando habían muchas migrañas o había muchos dolores de cabeza, era súper común que los médicos te dijeran, ¿sabe qué? Usted está sufriendo de estrés, usted tiene mucho estrés. ¿Han escuchado esas historias o no? ¿Sí? A mí me llamó la atención hace un tiempo atrás, más o menos 15 años, que un amigo fue al médico por problemas gástricos y estaba con una gastritis y probablemente como una úlcera y estaba con esos temas, va al médico, el médico lo revisa completo, ¿cierto? Todos sus exámenes, lo típico, y le dice, ¿sabes qué? Tu problema es estrés. Y yo dije, ¿en serio? Y claro, gástricos. ¿Me entiende? Cuando uno piensa, el dolor de cabeza quizás es como fácil relacionarlo con el estrés porque estamos acá, ¿cierto? La mente y a veces el estrés es como algo que está ahí en la cabeza, ¿cierto? Pero problemas gástricos, en ese tiempo se estaban recién relacionando los problemas o este tipo de problemas con el estrés. Pero hoy día ya sabemos que hay problemas metabólicos, autoinmunes. Ya hoy día el problema del lupus, fibromialgia, tiene mucho que ver con todas las emociones y con todos los pensamientos y creencias, ¿ya? Esto no es magia, esto no es algo pachamámico ni algo, es ciencia, chiquillas. Hay ciencia detrás de todo esto, ¿ya? Em, ¿Cómo se explica este estrés y cómo se explica que esto produce estos problemas físicos? Y aquí está un poquito la explicación. El estrés crónico, bueno, existe un estrés que, que es un estrés normal, ¿ya? Ya vamos a hablar un poquito de eso.
Y efectivamente nosotros, lamentablemente, nuestra época está tan asociada a la inmediatez y a que todo tiene que terminarse rápido, que estamos sometidos al estrés como algo cotidiano, ¿ya? Y eso se transforma en algo crónico, ¿cierto? Mantiene el eje, hay un eje que es entre el hipotálamo, la hipófisis y la glándula adrenal, y eso se mantiene activo e hiperactivo, ¿ya? Esto aumenta constantemente la producción del cortisol y de la adrenalina. Estos dos neurotransmisores son los que ponen nuestro cuerpo en estado de alerta, ¿ya? En estado de constante tensión, preocupación y todo. Entonces, ¿cómo nos afecta eso? Nos afecta porque tenemos en el sistema nervioso, nos produce ansiedad, insomnio, fatiga crónica y una cosa también lleva a la otra. Después, en el sistema inmune, hay tanta inflamación por las citoquinas proinflamatorias producidas por el cortisol y la adrenalina que nuestro cuerpo se inflama y la inflamación produce dolor, produce también zonas propensas para el cáncer, eh, porque ahí es donde se producen o donde se proliferan, ¿cierto? Las células cancerígenas en zonas inflamadas, ¿ya? Por eso, por ejemplo, el riesgo de cáncer en el pulmón, porque cuando uno fuma, el humo inflama el pulmón, las células pulmonares. Y por eso ese lugar o esa zona, cuando las personas fuman, está muy propenso a contraer cáncer. ¿Se dan cuenta? Y por ende también disminuyen las defensas. Y el sistema endocrino, porque el cortisol y la adrenalina producen un desequilibrio o un desbalance hormonal. Produce obesidad y diabetes, ¿ya? La tía Betty. Chiquillas, esto es tremendamente importante porque no sé si han escuchado a la Marian Rojas Estapé, hoy día nosotros estamos intoxicados, incluso adictos al cortisol y la adrenalina. No sabemos estar en estado de relajación. ¿Ya? Entonces nuestro cuerpo se mantiene alerta, nuestro cuerpo está en modo alerta constantemente y cuando nosotros nos acostumbramos tanto a eso que cuando nosotros sentimos relajo, incluso eso se relaciona con pena, con tristeza, se relaciona con soledad. No sé si se dan cuenta y la gente a veces estando así en esos estados de relajo, sienten mayor ansiedad. Hay gente que ni siquiera es capaz de cerrar los ojos porque les genera ansiedad. No son capaces como de pasar un momento meditativo porque les genera ansiedad. ¿Se dan cuenta? Estamos tan acostumbrados a estar en estado de alerta que es preocupante. Entonces, ahora entendamos un poquito más el estrés. El estrés es una reacción de nuestro cuerpo, ¿ya? Eso es súper importante. Viene por estados emocionales, pero es una reacción física, ¿ya? Es un síndrome que se conoce como síndrome general de adaptación. Existe un estrés que es positivo, es el que nos ayuda como a terminar las tareas, es el estrés que nos permite a nosotros estar en estado de alerta en caso necesario. Por ejemplo, si nosotros estamos en el campo y de repente aparece un puma, estamos haciendo un trekking en el alerce andino y aparece un puma, cosa que ha pasado, obviamente nuestro cuerpo tiene que entrar en estado de alerta para saber qué hacer, ¿cierto? En este caso quizás arrancar a un lugar donde nos estemos mucho más seguros, defendernos en caso de, o correr si es necesario, ¿cierto? Con el cortisol y la adrenalina, nuestro cuerpo tiene y genera más fuerza, ¿ya? Alguien me escribió por interno, vamos a ver un mensajito. La Mónica dice, yo fui al médico por un mareo fuerte y me encontraron dos hernias cervicales y pregunté por qué habían salido esas hernias. Me dijeron que el estrés de toda mi vida produjeron esas hernias. El kinesiólogo me envió al psicólogo y al psiquiatra después de muchas sesiones con él, ya que no mejoraban los dolores en el cuello y en el brazo eh, y mis mareos, me imagino, ¿ya? Que heavy, Moniquita, hernias, imagínate, hernias, que son como cosas mecánicas de nuestro cuerpo, se producen también por estrés. Gracias por compartir tu experiencia. Entonces nosotros tenemos un estrés real, ¿ya? El problema es cuando ese estrés no vuelve a su estado natural, original, ya a su estado de calma de nuevo, y se transforma en un distrés, un estrés negativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
Hagamos un ejercicio. Vamos caminando por la calle, justo en una esquina, en un paso peatonal, y viene un auto súper, súper, súper rápido, ¿ya? Y frena justo frente a nuestras piernas, ¿ya? En ese caso, quedamos tan apretados con el susto, ¿cierto? Que, que eso es, bueno, eso es una carga alta de estrés, ¿ya? Y ese estrés, el cortisol y la adrenalina, van a hacer que nuestro cuerpo, toda la sangre se vaya a las extremidades, ¿cierto? Incluso capaz que peguemos hasta un salto de la tensión corporal y nuestra guata se aprieta, la respiración se agita, ¿cierto? Eso es normal, ¿ya? ¿Qué pasa? Como no nos atropellaron, nosotros seguimos caminando, ¿cierto? Y a media cuadra más allá, el cuerpo volvió a su estado de relajación. Eso es lo normal, chiquillas. Eso es el diestrés. El tema es que nosotros pudiéramos mantener y sostener esa tensión en nuestro cuerpo y la podemos acumular, ¿ya? ¿Y eso cómo lo hacemos? Por ejemplo, recordando el momento. Y si voy a la esquina y viene otro auto rápido y empiezo a recordar y el recuerdo ya me va a hacer sentir lo mismo que pasó. Y ese es el problema. Ahora, eso incluye las preocupaciones, eso incluye la presión del trabajo y un montón de otras cosas que hoy día nos están generando estrés. Entendamos un poquito también la ansiedad, ¿ya? Aquí hay algo súper importante, la distinción entre miedo y ansiedad. El miedo es una emoción, ¿ya? Es una emoción que se produce por una amenaza real, una amenaza inminente. Eso es miedo, ¿ya? Por ejemplo, el puma que les conté en el Parque Alerce Andino. Pero, por otro lado, hay miedos y temores que se desencadenan de manera más exagerada y de manera irracional por amenazas futuras, por amenazas imaginarias, ¿ya? Eso es lo que produce la ansiedad. Y en el caso de miedo y de ansiedad, viene el estrés. El estrés es la reacción a sentir miedo o a sentir ansiedad, ¿ya? Esa es la relación que tienen estas emociones. Entonces, se entiende un poco, ¿cierto? La ansiedad. Obviamente, la ansiedad también es normal, ¿ya? La ansiedad, preocuparnos por algo que va a pasar o que puede pasar, también es normal. ¿Cuándo es un problema? Cuando nosotros no somos capaces de volver a nuestro estado normal, ¿ya? Y eso es lo que tiene que ver con el límite elástico y el límite plástico. Y nosotros tenemos que ser súper conscientes de cuando un pensamiento, una idea, una creencia nos genera ansiedad de manera normal, que yo puedo volver a mi estado original, que es el caso de cierto del límite elástico, o si esto me genera una preocupación constante, yo no soy capaz de cortar ese pensamiento rumiante y finalmente eso me genera también síntomas físicos. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ayudarnos, en cualquiera de los dos casos. Pero en el límite plástico, si nosotros somos conscientes y responsables, tenemos que pedir ayuda, ¿ya? Ayuda en psicoterapia, alguna terapia alternativa, lo que ustedes requieren en ese momento, ¿ya? No sé si ustedes saben la diferencia entre una crisis de ansiedad y una crisis de pánico. ¿Han escuchado hablar de esa diferencia? La crisis de ansiedad. ¿Cómo? ¿Alguien me dijo algo? ¿No? A mí cuando me dieron crisis de pánico sentía que se me caía todo. No podía avanzar porque sentía que quería avanzar a caminar y se me movía todo y no podía respirar, sentía que me ahogaba, que me faltaba la respiración, como si algo me estuviera tapando aquí en la cara. Ya, Eso me pasaba cuando me dieron mis crisis de pánico. perfecto. ¿Y en esas crisis de pánico había una causa real, una causa aparente? No, no aparecía de repente nomás. De De la nada. hecho, un día me dio en el colegio y empecé como a firmarme y me ve una colega y la escuchaba como de muy lejos y a quitarme solamente. Ya, entiendo. Mira, la diferencia tiene que ver con lo que tú dijiste. Cuando hay una crisis de ansiedad, hay una causa aparente, independiente si eso es futuro o imaginario. Hay una causa, hay una preocupación que se acentúa, que se sobreexagera.
En el caso de las crisis de pánico, el cuerpo reacciona sin que haya una causa que esté pasando por nuestra mente, ¿ya? Esa es como la gran diferencia. Entonces, nosotros tenemos que estar súper atentas a cómo nuestro cuerpo también va reaccionando, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionan los aromas o cómo podemos nosotros usar esta herramienta a nuestro favor? ¿Ya? Entonces, los aromas o los aceites esenciales o aromas naturales, porque aromas hay muchos, también hay aromas sintéticos, pero las moléculas aromáticas naturales llegan a nuestro sistema olfativo de manera inmediata, ya es cosa de segundos. Este envía un mensaje al cerebro que activa y desactiva neurotransmisores, ya eso es súper importante. Por ejemplo, y aquí hay un ejemplo muy concreto que el linalool. ¿En qué aceite esencial podemos encontrar linalool? ¿Quién se acuerda? Ah, el linalool es muy, muy conocido y está en varios aceites esenciales. Entre ellos, La lavanda. muy bien. Y hay uno más que también es muy conocido por tener linalool, pero este no es fácil adivinarlo. A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Les voy a dar una pista. ¿Les doy una pista o no? Es un cítrico. Naranja. Mira, no sé si la naranja tiene, pero sí sé que la bergamota tiene. La bergamota tiene limoneno, que es la parte que es como más de buen ánimo y todo, y tiene linalool, que es relajación. Por eso se dice que la bergamota tiene esta dualidad de darte buen ánimo, ¿cierto? Energizarte en caso de, pero también de tener esta cualidad de relajar y de hacernos sentir bienestar. Pero también había escuchado que la naranja tenía este mismo efecto, así que también yo pensaría que podría tener también un poco de linalool. Vamos a investigar, pero yo les tenía por lo menos la lavanda y la bergamota, ¿ya? Entonces, aquí les voy a contar, y aquí nos vamos a poner intensos. Les voy a contar 4 mecanismos de cómo los aceites esenciales actúan en nuestro sistema para producir los efectos terapéuticos, en especial los efectos de manejar el estrés y la ansiedad, ¿ya? El primero es la interacción directa con el sistema límbico, ¿ya? Que es la parte central de nuestro cerebro donde se actúa sobre los neurotransmisores y regula emocionalmente, ¿ya? Neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, GABA, ¿cierto? Oxitocina. Son neurotransmisores que nos ayudan a sentir mayor bienestar. Por ejemplo, la serotonina es la de la relajación y el buen ánimo, ¿ya? La serotonina se produce cuando nosotros hacemos, no sé, yoga, estamos en un spa, ahí se produce serotonina, ¿ya? Esta es la hormona del bienestar. La dopamina es también produce una sensación de bienestar, pero viene cuando hay un logro, cuando nosotros queremos, como hemos logrado y se produce como un poco más de euforia y placer, ¿ya? Es la hormona de la motivación. GABA inhibe la sobreexcitación de nuestras neuronas, ¿ya? Por lo tanto, reduce todo lo que sea que nos tenga así como, nos ayuda a bajar. Por eso, por ejemplo, hay aceites esenciales que actúan y activan los receptores GABA para que vengan las GABA y nos relajen, ¿ya? Y la oxitocina es la hormona del vínculo, pero ese vínculo que nos hace sentir seguro y en calma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el aceite de lavanda que es rico en linalool y también en acetato de linalilo o linalilacetato, tiene esos dos nombres, son sus dos compuestos más importantes. Estos aumentan la actividad GABA y induce, perdón, la sensación de relajación y calma, ¿ya? Se puede usar de manera aromática, de manera tópica e interna, ¿ya? Entonces, esto, chiquillas, es como la primera interacción que nosotros podemos encontrar entre los aceites esenciales y nuestra parte emocional. Segunda interacción importante, la modulación del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y aquí entran en juego aceites esenciales como la bergamota. Estos al modular, por ejemplo, el equilibrio entre el sistema nervioso simpático, o sea, la respuesta al estrés, acuérdense que, a ver, cuando hay estrés, se activa el sistema nervioso simpático, ¿cierto? Poniendo nuestro cuerpo en estado de alerta,
¿ya? Vuelvo a insistir, los brazos se ponen tensos, las extremidades, la sangre se va, eso. En cambio, la parte digestiva se cierra como si no pudiéramos comer ni tragar. Se agita la respiración y todo eso es porque se activó el sistema nervioso simpático, ¿ya? Entonces, los aceites esenciales lo que pueden hacer es volver ese sistema y activar, volver ese sistema como a neutro y activar el parasimpático, ¿ya? Que es la respuesta de relajación. Es lo que nos permite a nosotros dormir, comer, todo en estado de calma, ¿ya? Además, disminuye el cortisol, ¿cierto? Que es la principal hormona del estrés, y activa el nervio vago, reduciendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial. No sé si ustedes han escuchado, pero ahora último, hay una terapia, no sé cómo lo hacen, pero aquí ponen como un chip que da pequeñas pulsaciones al nervio vago y con eso ayudan a calmar a mucha gente con ansiedad. Bueno, ese mismo efecto lo pueden tener algunas personas con aceites esenciales. No todas las personas, recordemos, que reaccionan de la misma manera a un aceite esencial. Entonces, la bergamota, que es rico en limoneno y también el linalol, reduce los niveles de cortisol y activa el sistema parasimpático, induciendo la sensación de calma, ¿ya? Tercera interacción. Chiquillas, si esto es muy teórico, muy aburrido, rétenme. Pero aquí les estoy contando la papa de cómo funcionan los aceites en nuestras emociones y para que entiendan también que es real, que es ciencia detrás de todo esto, ¿ya? Ahora, este es nuestro, como quien dice, nuestra marihuana de los aceites esenciales, nuestra cannabis. ¿Cómo? Lo amo, lo tomo todos los días. Yo también lo amo. Y este es súper importante, ¿por qué? Porque actúa sobre los receptores CB1 y CB2 del sistema endocannabinoide, produciendo esa relajación que produce también la cannabis, ¿ya? Pero sin esta parte que es como psicodélica, no sé cómo se llama, ¿ya? Alucinógena. Algunos aceites esenciales como la copaiba y también el incienso contienen este famoso llamado beta-cariofileno. Es un compuesto aromático que actúa como antagonista del receptor CB2, ¿ya? Este receptor regula la inflamación y el estrés, promoviendo un estado de equilibrio en el cuerpo, ¿ya? Y aquí está, obviamente, al activar el CB2 ayuda a reducir la ansiedad y la inflamación relacionada con el estrés crónico. Ya este también es de uso aromático, de uso tópico y de uso interno. Generalmente este es uno, igual que el incienso, recomendado para usar de manera sublingual. ¿Ya? Yo, igual que la Lore, también amo mi copaiba. Y la cuarta vía que tienen los aceites esenciales para actuar para nuestras emociones en nuestras emociones es la regulación del eje hipotálamo, hipófisis y adrenal. ¿Ya? Este eje es responsable de la respuesta al estrés y la producción de cortisol. Entonces los aceites esenciales lo que hacen es ayudar a regular esta actividad de este eje, ¿cierto? Evitando una respuesta exagerada, ¿ya? Y el ejemplo más concreto de esta vía es el vetiver. Este aceite es rico en sesquiterpenos. Los sesquiterpenos son las moléculas más pequeñas de la parte aromática, ¿ya? Y estas son incluso las que sobrepasan la barrera hematoencefálica del cerebro. Por eso es capaz de ayudarnos mucho en temas de calma. Tiene efectos sedantes que equilibran la actividad de este eje, ¿ya? Y reduciendo la sensación de alerta constante. Uso aromático es de uso aromático, perdón, tópico e interno, ¿ya? Así que, chiquillas, aquí tienen las 4 formas, quizás hay muchas más, pero tengo estas 4 que yo conozco y entiendo de cómo nosotros podemos regular con estas herramientas tan potentes el estrés y la ansiedad, ¿ya? Ahora les cuento las 4 mezclas emocionales que nosotros tenemos acá. Esta es la mezcla de Adaptive. Tiene lavanda, tiene naranja, ¿ya? Es una mezcla calmante, relajante, alivia la sensación de estrés. Está hecha para los momentos de alta carga de estrés, ¿ya? Por ejemplo, una entrevista de trabajo, por ejemplo, defender una tesis, una reunión, una conversación difícil. Todo eso lo pueden hacer con Adaptive, ¿ya? De hecho, se llama Adaptive porque actúa como un adaptógeno. ¿Han escuchado hablar este concepto de adaptógeno? Son compuestos de la naturaleza que nos ayudan a nosotros
a bajar el estrés, ¿ya? Y se llaman adaptógenos. Y por eso este nombre viene de ahí, por eso se llama Adaptive, ¿ya? Este Adaptive es solo una mezcla que se puede usar de manera aromática y tópica y las cápsulas son diferentes, ¿ya? Por eso se pueden ingerir en cápsulas y vienen listas, ¿ya? Otra mezcla, hoy día vamos a hablar solo de mezclas, otra mezcla que puede ayudarnos como a la parte de la gestión de estas emociones tan potentes es el Citrus Bliss. ¿Por qué? Porque resulta que una de las cosas que a nosotros nos ayuda a bajar los niveles de cortisol y de adrenalina es la alegría. Y nosotros no gestionamos la alegría adecuadamente, simplemente nos dejamos llevar cuando estamos en un grupo de amigos, pero no nos planificamos en sentir más alegría. Reírnos, ver alguna serie, algo que nos cambie un estado de ánimo, repetirnos palabras lindas y cosas así nos pueden ayudar, incluso aceites esenciales que mejoran el ánimo. Todo lo que es risa, todo lo que es baile, todo lo que es saltar, por ejemplo, todo el movimiento, eso nos puede ayudar a sacar las cargas de estrés que nos estamos acumulando día tras día. Sí, gracias Loretito. La Lore nos dice, Citrus Bliss es ideal para poner en el difusor para iniciar el día, tal cual. ¿Por qué? Porque es vigorizante, energizante, eleva el estado de ánimo, purifica, refresca el aire y es de uso también aromático y tópico. ¿Ya? Tercera mezcla importante, Lavender Peace. Es calmante, es relajante, ayuda a conciliar el sueño, ayuda a tener un descanso mucho más profundo y reparador, ayuda a calmar los sentimientos de ansiedad y también es solo de uso aromático y tópico. ¿Ya? Y la cuarta mezcla, Balance. Mezcla que es también una mezcla patentada de doTERRA, equilibrio emocional, esta es enraizante. Con Balance nosotros conectamos con el aquí, el ahora, es restaurador, es relajante. Yo amo Balance. Es uno de los aceites que a mí me enamoró por completo, porque además es como el aroma de nuestros bosques, de los bosques templados de la selva húmeda valdiviana. Y también son de uso, estas mezclas son todas de uso aromático y tópico, ¿ya? Ahora, así como de manera aplicada, ¿qué podríamos usar en el difusor para reducir el cortisol y activar el sistema parasimpático? Por ejemplo, 2 gotitas de lavanda, 2 gotitas de bergamota y 1 gota de incienso nos permitiría ese aroma ayudarnos a conectar con la relajación, bajar esos niveles de cortisol al llegar así como a esa hora de las 6 y 7, como para ya desconectarnos un poquito y relajarnos, ¿cierto? En el caso de un rolón, podemos mezclar, ¿cierto? Para 10 ml al 15%, 10 gotitas de copaiba, 3 de vetiver, 10 de lavanda y 7 gotitas de bergamota. Ya esto nos permite modular, ¿cierto? El estrés y la respuesta inflamatoria. Y como uso sublingual recomendamos, ¿cierto? 1 gotita o 2 de copaiba, ¿ya? Para activar el receptor CB2 y calmar el sistema nervioso. ¿Qué les parece, chiquillas? Y por último, chiquillas, aquí les presento una sugerencia de kit para las personas que quieren inscribirse en doTERRA, eh, tener su membresía, poder tener estos aceititos donde tenemos Adaptive, Balance, Citrus Peace, Lavender Peace, que son las 4 mezclas que hablamos, Cedarwood, que yo siempre lo recomiendo especialmente para cortar nuestros pensamientos rumiantes, que muchas veces son los que nos generan estrés y ansiedad, y la menta, que la menta nos refresca de cuando nos sentimos abrumados por el estrés, por la carga mental, la menta nos da ese respiro, ¿ya? Ese despeje mental, ¿ya? Y todo eso por 153.000 pesos. Yo lo encuentro espectacular. Son 6 aceites esenciales que más encima, hasta el 30 de septiembre, o sea, el martes, vienen de regalo con HD Clear, una mezcla para la piel, especialmente para las personas que sufren de acné, y con el cardamomo. Así que, chiquillas, aquí tienen un paquete completo. ¿Qué les pareció? Súper bueno. Súper, súper. Excelente. Voy a detener la grabación, chiquillas. Me despido para la grabación. Adiós.